Hola compañeros, bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Manizales, de la Facultad de Ciencias e Ingenierías, en el programa de Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones. Hoy queremos mostrarle el funcionamiento, el modelo matemático y los principales usos del ciclotrón. La reseña histórica nos cuenta que el método directo de acelerar iones utilizando la diferencia potencial presentaba grandes errores en los procesos experimentales en los campos eléctricos. Generaba campos eléctricos muy intensos, entonces dañaba mucho a los equipos. Entonces en 1934, dos físicos estadounidenses, Levinson y Lawrence, crearon el primer ciclotrón. Por este invento, en 1939 les otorgaron el premio Nobel. El ciclotrón sirve como un acelerador de partículas cargadas que combina la acción de un campo eléctrico alterno, proporcionándole sucesivos impulsos con un campo magnético uniforme que curva su trayectoria y las dirige nuevamente hacia su campo eléctrico. El ciclotrón está compuesto por básicamente dos placas de formas paralelas conectadas mediante unos cables a un generador de corriente alterna o fuente, unas medialunas, que es donde vamos a generar el campo magnético y lo vamos a polarizar. Es decir, que en este tipo de ciclotrones lo que vamos a tener es un cambio en el campo eléctrico a través del generador que tenemos instalado. También lo podemos hacer con un generador de corriente continua, pero solo vamos a tener un impulso, ya que este no cambiaría su polaridad. Entonces, por eso en los ciclotrones usamos generadores de corriente alternas o fuentes de corriente alterna que puedan variar su frecuencia para mirar cómo es el cambio que tenemos a través de su onda senoidal. Bueno, en esta simulación de ciclotrón vamos primero a identificar las partes, ¿cierto? Tenemos el campo magnético, que es donde están las X, que ahí es donde se identifica el campo magnético, y ahí es donde tenemos los iones, ¿sí? Tenemos el campo eléctrico, que es la mitad de las dos placas que vemos ahí en la mitad del ciclotrón. Ese es el campo eléctrico y es activado por la fuente de corriente alterna que colocamos anteriormente y se identifica con el más y el menos, con esa polaridad. Entonces, como es una fuente de corriente alterna, por eso se ve que cambia de polaridad. Cambia de más a menos, de negativo a positivo. Bueno, tenemos la partícula, la que se está moviendo, que en este caso es un electrón. Vemos que la partícula se mueve como en forma circular. Aquí vemos a la partícula que se mueve en el campo magnético, pero el campo magnético no es la que acelera la partícula, pero sí la obliga a realizar una trayectoria circular de manera que la partícula vuelva a entrar a la región de las dos placas. El radio depende de la velocidad y esta es la expresión del tiempo que tarda en recorrer ese espacio. Ahora necesitamos cambiar la polaridad de las placas para que la partícula siga acelerando y se vuelva a acelerar de nuevo entre las placas y se vuelva a entrar la partícula en la región del campo magnético. Aquí ya la trayectoria
la va a realizar con un radio más grande. Acá ya la realiza con un radio más grande. Y recordemos que el radio depende de la velocidad. Listo, entonces así sucesivamente hace todo el proceso. Vuelve el radio más grande, aquí vuelve y cambia la polaridad. Cuanto más radio y más campo magnético tengamos, más velocidad tendrá la partícula al salir del ciclotrón. Es decir, que ya cuando ya termina sus giros, ya la partícula sale ya del ciclotrón y ahí termina pues como el proceso. Bueno, aquí ya vamos a ver el ciclotrón de una manera continua para mirar el funcionamiento. Esto es una simulación. Bueno, aquí vamos a ver de una forma más limpia cómo funciona el ciclotrón. Como vemos, cada vez que entra en la región entre las placas, es como si diéramos un empujón a la partícula. Y luego la región de las Ds lo único que hace es curvar la trayectoria para obligarla a entrar nuevamente en la región entre las placas. Buenas noches. Como ya mis compañeros han explicado anteriormente, nosotros decidimos hacer este video sobre el ciclotrón. Ellos ya han explicado una gran parte de todo lo que es el ciclotrón, pero hay una parte importante que no hemos tocado aún y es todo el modelo matemático que hay detrás de un ciclotrón. Primero hay que tener en cuenta que un ciclotrón es un acelerador de partículas, ¿cierto? Una partícula con carga eléctrica siempre va a realizar un movimiento circular uniforme y describiendo una trayectoria de media circunferencia. La fuerza sobre la partícula viene dada por la siguiente expresión que conforma parte de la fuerza magnética de la fuerza de Lorentz, así. La fuerza magnética es igual a Q V por B, donde Q es la carga, B es el vector de velocidad y B es el vector de campo magnético. El módulo de la fuerza es el siguiente aplicando las propiedades del producto vectorial. Entonces sería la fuerza magnética, el valor absoluto de la fuerza magnética es igual a la carga por el valor absoluto del voltaje por, en este caso, el vector de campo, por la velocidad, por B, que es en este caso el vector de campo magnético, por el seno de θ. Como es un movimiento circular uniforme, la fuerza magnética actuará como una fuerza centrípeta. Y ahí entramos a aplicar la segunda ley de Newton. Nos dice la segunda ley de Newton, que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica a este cuerpo, ¿cierto? Entonces tenemos, esto nos genera una igualdad en la que nos da que Q por V por B por el seno de θ es igual a la masa por V al cuadrado por sobre R, ¿cierto? Acá con esto vamos a poder hallar el radio de la ecuación, ¿cierto? Hallaremos el radio de la media circunferencia y lo único que tenemos que hacer es despejar R, lo que nos da que R es igual a MB por Q por B por seno de θ, ¿cierto? Ahí están pues como las ecuaciones básicas del movimiento que hay en un ciclotrón. Adicional a eso, el ciclotrón tiene una frecuencia de resonancia que está por la siguiente ecuación, ¿cierto? Podemos calcular el semiperiodo teniendo en cuenta que el tiempo que le lleva a describir una semicircunferencia es el mismo e independiente de su radio, o sea, en este caso el tiempo acá es prácticamente despreciable. A partir del dato, la intensidad del campo magnético, o sea B, la cantidad de carga Q y la velocidad V, podemos obtener el valor de W. De la siguiente manera, el radio del árbol está definido que es masa por velocidad, por la carga, por la intensidad del campo magnético, ¿cierto? Ahora, sabemos que en un movimiento circular, la frecuencia de este movimiento es la velocidad sobre el radio, en este caso. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos en este caso el radio por la fórmula que está arriba y realizamos pues los despejes correspondientes, nos va a dar que W es igual a la carga por la intensidad del campo magnético sobre la masa. Con eso hallaríamos la frecuencia de la resonancia del ciclotrón. Y con eso pues tenemos como tal todas las herramientas básicas para empezar a trabajar con ciclotrones y todo lo que viene relacionado
a los cálculos que se puedan generar con él.